Muy buenos días y felices Pascuas. No cabe duda que los textos que más disfruto meditar son precisamente las narraciones de la resurrección, las experiencias que los discípulos, los apóstoles y la multitud de creyentes tenía cuando Jesús se les fue apareciendo. Estos textos de la resurrección de Jesús, junto con los textos del nacimiento de Jesús, más que tratar de ver detalles históricos, lo que son reflexiones teológicas que nos ayudan a, sí, partiendo de un hecho histórico, nos ayudan más bien a poder adentrarnos a ese misterio y hacerlo nuestro. Nadie duda que Jesús haya nacido, pero si prestas atención, junto a las narraciones del nacimiento de Jesús, más bien hay enseñanzas. Nadie duda que Jesús haya resucitado, pero junto a las narraciones que los evangelios nos presentan de la resurrección de Jesús, hay una gran enseñanza. Y la intención de los evangelistas al presentarnos las experiencias de Jesús resucitado de tal o cual manera, es brindarnos a nosotros también la oportunidad de hacerlas nuestras. El día de hoy en el Evangelio, tú vas a escuchar la continuación de los discípulos de Emaús, de esa historia. Y me gusta mucho poner las dos historias en contraste, porque si recordamos tantito qué era lo que había pasado con los discípulos de Emaús, ellos estaban saliendo de Jerusalén, pudiéramos decir, estaban huyendo de Jerusalén. Jerusalén está situada en la cumbre de una montaña. Y Emaús era una aldea muy pequeña que al parecer ni siquiera era una ciudad. Era más bien como un campamento militar o algo por el estilo, muy pequeño. Los discípulos van bajando, van caminando de bajada, pudiéramos decir. Y en ese caminar de bajada iban discutiendo llenos de tristeza. Jesús se les aparece y ellos ni siquiera lo reconocen y todavía se atreven a decirle a Jesús las tristezas de que Jesús había sido crucificado. Cuando ellos ya reconocen a Jesús y se dan cuenta que ha resucitado, regresan a Jerusalén y caminan de su vida. Y me gusta mucho lo que leemos en el Evangelio el día de hoy, porque cuando ellos llegan y empiezan a compartir las experiencias de que Jesús se les había aparecido en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan, es ahí donde Jesús se les vuelve a aparecer y se manifiesta a ellos. Qué importante es que nosotros podamos ver este detalle. Porque cuando ellos iban huyendo de Jerusalén, cuando iban caminando de bajada, cuando iban, pudiéramos decir, discutiendo, peleando o hablando de cosas tristes, más tristes se ponen. Espero no sea tu caso, pero es el caso de algunas de mis amistades o cuando estoy sobre todo con personas de mayor edad. Falte con que una diga, ay, me duele mi rodilla, y la otra le dice, a mí me duelen las dos. Y si alguien dice, me duele la cadera, otra persona dice, a mí hasta los hombros y la cabeza y la espalda. Pareciese que cuando nosotros empezamos a hablar de cosas malas, de cosas negativas, más cosas malas aparecen. Se convierte en una competencia y más dolor se llena la situación en la que estamos. En cambio, cuando hablamos de cosas buenas, cuando disfrutamos nuestro diálogo, cuando hablamos de las bendiciones o de la experiencia que hemos tenido de Dios, nuestra fe crece gracias a la palabra que escuchamos. Nuestra fe crece y nos disponemos para tener un encuentro nuevo con el Señor. Escúchalo bien. Cuando nosotros solamente nos estamos quejando, le abrimos las puertas al dolor. Nos hacemos más ciegos para no reconocer a Jesús. Pero en cambio, si somos capaces de cambiar nuestra mentalidad y empezar a hablar de las cosas buenas, entonces nos disponemos a mayor bendición. Nosotros pudiéramos en este momento preguntarnos en nuestra vida,
¿De qué es de lo que más hablamos? ¿De quejas o de bendiciones? ¿Qué es lo que más escucho yo? ¿Las malas noticias o las buenas noticias? ¿Qué es lo que más escucho? ¿Las cosas de este mundo o las cosas del Evangelio? Ahora bien, pudiéramos nosotros decir, ¿por qué algo característico de las apariciones de Jesús resucitado es de que no lo reconocen a primera vista? No lo reconocen las mujeres, no lo reconocen los discípulos de Maús, no lo reconocen en este momento los discípulos que están reunidos, no lo reconocen cuando están en la barca. Jesús, y este fue un tema de teología en la escuela de teología cuando estaba estudiando la licenciatura, de cómo es el cuerpo glorioso de Jesús resucitado. Porque efectivamente el cuerpo de Jesús ahora es un cuerpo glorioso. Por eso, en cierta manera pudiéramos decir, no lo reconocen. Y sin embargo, Jesús les muestra las heridas y les pide de comer para que se den cuenta que es Él. El que nosotros no reconozcamos a Jesús resucitado o que no se deje reconocer tan fácil, es porque nosotros debemos de darnos cuenta que Dios no es un Dios a nuestra medida. Dios no es como nosotros lo imaginamos. Es mucho más. Es Dios. Y nuestra actitud al acercarnos a Él debe de ser con asombro, con estupor, con admiración, con apertura. Porque en el momento en que tú crees que ya lo conoces, pues resulta que lo que conoces en realidad no es. Es mucho más. Uno de los errores de los discípulos cuando Jesús fue crucificado es de que ellos se sintieron decepcionados porque Él no los iba a liberar del Imperio Romano. Tenían unas expectaciones equivocadas. Ante Dios no hay que tener expectaciones, hay que quitarnos las sandalias. Ante Dios hay que reconocer que Él es siempre nuevo, siempre diferente. Él hace nuevas las cosas. Por eso es difícil que lo reconozcamos. Es difícil que lo reconozcamos si nosotros vamos con la idea cuadrada de que Dios tiene que ser de esta manera. Dios es mucho más. Cuidado con esto, porque nuestra teología, claro que es correcta, pero es solamente una piececita pequeña de toda la experiencia que podemos tener de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús tiene hambre? ¿Por qué Jesús les muestra sus heridas? Esto me gusta mucho porque las heridas que Jesús les muestra a los discípulos ya no son heridas de dolor, son heridas de triunfo, son heridas de victoria. Yo sé que a muchas mujeres no les gusta oír esto, pero es como la cicatriz de una cesárea. Es una cicatriz de victoria, de vida, de que has engendrado vida. Pudiéramos decir que las heridas de Jesús no son heridas de derrota, sino en Él ya son heridas de victoria, de triunfo, es el trofeo. Y se las enseña a sus discípulos para mostrar que es Él, pero también para que les dé paz, de que la herida no es la última palabra. Hay algo más. Y me gusta mucho decirlo en Cuaresma y en Pascua. El cristiano no busca el sufrimiento, pero tampoco le tiene miedo. Porque el cristiano sabe que hay algo más después de las heridas, después del dolor, y eso es la victoria, el triunfo. Pero que Jesús tiene hambre, nos tiene que recordar que el día de hoy, el cuerpo místico de Jesús también está clamando hambre. Y nuestro trabajo es contemplar al resucitado, pero el resucitado, contemplar al resucitado también en el hermano. En el pequeño que sufre, en el pequeño que tiene hambre, en el pequeño que sufre discriminación, abandono, injusticia. El resucitado también el día de hoy está siendo herido. El resucitado también el día de hoy tiene hambre y padece injusticia. Y esto nos debe de mover a que nosotros crezcamos más en un compromiso, porque ahora no hay nada que nos detenga a hacer el bien.
Y todavía otro punto para reflexionar de este evangelio. Los discípulos tienen miedo al contemplar a Jesús. Pues ¿quién no va a tener miedo al contemplarlo tal cual? Pero Jesús les explica las Escrituras. Y es que así es como se vence el miedo. Leyendo la palabra de Dios, profundizando en nuestra fe, conociéndolo más, sabiendo quién es Dios y cuánto nos amas, cuánto nos ama. De rodillas y en oración con la Sagrada Escritura es cuando el miedo se va de nuestra vida. Como te das cuenta, este texto de la resurrección es un texto que pudiéramos leer y meditar mucho, mucho en nuestras vidas, hasta el punto que nosotros también podamos tener una experiencia con Él resucitado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que triunfa, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Que por qué se les apareció Jesús a los discípulos? Porque ellos estaban esperándolo, porque ellos estaban hablando de Él. Y porque al hablar de Jesús no es hablar de una historia o de un cuento, sino es hablar de una realidad que el día de hoy se hace palpable en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de tu fe? Cuando damos testimonio, vivimos lo que profesamos, indudablemente. Que tengas un excelente día.